Askyurkipan Takenitaki, Stapgestati, ¿me escuchan? Buenos días. Askyurukipan. Hatichiri. Bueno, Waliki, Askyurkipan Takenitaki. Me encuentro impartiendo clases desde celular, ¿ya? Entonces vamos a hacer práctica hoy día. Me encuentro algunas opciones que básicamente no me permiten, ¿no? Compartir pantalla o pizarra en todo caso. A ver, vamos a ver. Un segundo, por favor. Ahorita empezamos, ¿ya? Ya. Curso. Sí, va a hablar ahorita. Sí. Bien. ¿Ven algo blanco en la pantalla? ¿Qué están viendo? Sí, blanco vemos. blanco está. Todo blanco se ve. Ya, muy bien. Sí, Entonces, se ve la hemos pizarra. aprendido el otro día el saludo, ¿sí? Entonces, hemos aprendido las palabras ASCII, URU, Pan. HAIPU. Van a disculpar, estoy escribiendo con mis deditos. HAIPU, ARUM, ¿sí? Ujú. Aquí me comí una R. ¿Cuál? ARUM. ASCII, URU, HAIPU, ARUM. Con esto hemos conformado lo que serían los saludos, ¿no? Ujú. ASCII urukipan, ASCII haipukipan, ASCII arumakipan. Esos son, le hemos dicho, los saludos en los tres tiempos, ¿no? La contestación. A ver, vamos a borrar todo. Ya. Entonces, para la contestación, simplemente aumentan kipan, ¿no? Voy a poner un guión. 2 puntitos. Kipan. ¿Sí? ASCII urukipan, ASCII haipukipan, ASCII arumakipan, ¿no ve? Este es diéresis por si acaso la I, ¿ya? Ahora, para la contestación, este kipan lo ponemos kipanay, ¿ya? Kipanay. Aquí la N está con elisión vocálica, ¿no? Aquí no, ya está completo, ¿no? Y la Y, ¿no? Kipanay. Aski urukipan, aski urukipanay. Aski haipukipan, aski haipukipanay. Aski arumakipan, aski arumakipanay, ¿no? Entonces, de esa forma nos vamos a saludar en el idioma aymara. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha entendido saludos? Se ha comprendido, maestro. Muy bien. Ahora, hoy día vamos a aprender lo que son las despedidas, ¿ya? Despedidas. Ahora, al igual que los saludos, existen varias despedidas. Para eso, simplemente vamos a manejar un sufijo. ¿Se acuerdan qué es un sufijo? El primer día hemos visto algunos sufijos. ¿Qué hemos dicho que son los sufijos? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Algún sufijo que se acuerden?
Por ejemplo, ¿qué sufijo utilizamos para pluralizar? El naca. 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 Muy bien. Entonces, en el Aymara, para las despedidas, vamos a utilizar este sufijo. Este sufijo significa hasta. ¿Ya? Esto significa. Pero así solito no significa nada. Eso hemos dicho, ¿no ves? Es una de las características de los sufijos. Los sufijos sí o sí tienen que o trabajan con una palabra raíz. ¿Ya? Con una palabra raíz. Entonces, cama. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, yo digo Haipu. ¿Qué es Haipu? Tarde. Tarde. ¿Qué es Haipu? Tarde. Tarde. Ahora, ¿cómo sería Haipu? Una palabra nomás. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Muy bien. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Haipu kama. Una palabra nomás. Ya, tal vez lo he hecho como si fueran dos palabras. Una palabra. Lo estoy simplemente añadiendo el sufijo que sería a la palabra Ya Tichiri se le escucha entrecortado. esta noche. Hola, ahora. Sí, la escucha ahora. Sí, ahora sí Se se escucha. arregló. Sí, se arregló. Pero se perdió la pizarra, ¿no? Sí. Sí, ya no se ve. Es la señal del internet. Ya, se borró todo, ya. Está blanco. Está en blanco, ¿no ve? Sí. Ya. Déjeme un momento. Alguien quiere entrar más. Ya, entonces escribo nuevamente. Estamos aprendiendo con este sufijo kama. ¿Ya? Kama. Entonces, cuando digo hasta la tarde, haipu kama. Hasta la noche, arum kama. Otra cosa, a ver, ahorita que estamos avanzando, en el Aymara existe, perdón, en el castellano existe lo que es el artículo, ¿no ve? ¿Saben qué es el artículo? A ver, ¿alguien puede poner un ejemplo? El, lo, El, las, la, los, unas. Ya, ellas, por ejemplo, decimos la casa, ¿no ve? ¿Sí? Ujú. Así decimos, ¿no ve? Sí. En Sí, castellano. ¿Ya? Ma, Entonces, la ¿no ve? Entonces, esto en este caso está como artículo, ¿ya? En Aymara, simplemente el artículo no existe, ¿ya? Entonces, la casa para mí es uta, Sí. ¿ya? Entonces, si quiero traducir, por ejemplo, al castellano, esto yo lo traduzco como la casa, ¿ya? Entonces, dependiendo del contexto, yo lo puedo colocar el artículo al momento de traducir, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, hasta la noche, ¿no ve? Hay un artículo, ¿no ve? Entonces, no necesito colocar yo alguna palabra que reemplace lo que sería el artículo. Entonces, simplemente yo digo Aruncama. Aruncama. arumcama. ¿Ya? Arumcama. ¿Ya? Arumcama. Eso va a ser hasta la noche. ¿Ya? Ahora vamos a aprender algunas palabras nuevas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos lo que es haruru. ¿Saben qué significa? Mañana. 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 Haruru. Haruru. ¿Ya? Haruru es mañana. Ahora, ¿cómo sería hasta mañana? Haruncama. ¿Cómo sería esta mañana? Harurkama. Muy bien. Entonces, simplemente a esto le quitamos la vocal y ponemos el
Jurur dice. Cama. Cama. Chiri. Jurur dice. Jurur Harur dice. kama. Ah, perdón. Esto es harur kama. ¿Ya? Harur kama. ¿Ya? Harur mañana. Por ejemplo, Mañana. pasado mañana se dice jurpuru. ¿Ya? Jurpuru es pasado mañana. ¿Ya? En este caso, hoy día es viernes, me refiero al día domingo. ¿No? ¿Cómo diría, por ejemplo, hasta el domingo, en este caso, hasta pasado mañana? Purpurkama. Cama. Ok, muy bien. Entonces, ponemos el cama. ¿Sí? Jurpur cama. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, hija, sí, Sí, se entiende. ¿Ya? Ahora seguimos aprendiendo algunas palabras, por ejemplo, que es frecuente, ¿no? Por ejemplo, el año se dice mara. Esto es año, ¿ya? Esto es año. Mara, año. ¿Cómo digo, por ejemplo, hasta el año? Maracama. Marar cama. Maracama. Maracama. Cama Maracama. o maracama. 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 ¿Qué estoy diciendo? Hasta el año. Año. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es la forma de despedirse. Podemos decir concretamente hasta una fecha, hasta una fecha aproximada que nos podemos despedir. ¿Quedó claro? ¿Sí? Cuando aprendamos expresiones de tiempo, vamos a aprender más cosas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ya te chiri. Muy bien. Ahora, aparte de estos que hemos aprendido, hay otras despedidas, ¿ya? Otras despedidas. A ver, denme un segundito, si tengo el lapicito para poder escribir. No hay mi lápiz, así que seguimos nomás así. Ya. Entonces, estos son las despedidas, digamos, que hemos visto, que tienen que ver con alguna fecha de reencuentro, ¿ya? Hay ahora otra palabra, jiquisiña. ¿Saben qué significa? Encontrarnos. Encuentro. Jiquisiña, ¿ya? Encuentro, encontrarse, eso es, ¿ya? ¿Ya? Jiquisiña. Ahora, esta es la despedida bien común en Aymara, ¿ya? Jiquisincama, ¿sí? ¿Han escuchado? Sí. Sí. Hasta luego. Sí, he escuchado. Jiquisincama. Entonces, si esto es encuentro, ¿qué significaría? Hasta que nos encontremos. Hasta el próximo encuentro. Hasta que nos encontremos. Hasta luego. Exacto, ¿no? Hasta pronto. Entonces, es un hasta luego, es un chao. ¿Ya? Es un chao, es un hasta luego. Jiquisincama. Entonces, si traducimos literalmente, sería hasta el próximo encuentro, ¿no ve? Entonces, aquí no sabemos si va a ser mañana, más tarde, al año, la siguiente semana. No, aquí no. O sea, simplemente nos despedimos como un hasta luego. Un chao. Puede que nos encontremos más tarde, mañana, de aquí un mes, de aquí 5 años, ¿no? Aquí no especificamos. ¿Ya? Jiquisincama. ¿Quedó claro esta palabra? Sí. Sí, ¿Ya? Entonces, si no están seguros de que no se van a encontrar más tarde mañana, jiquisincama. Esa es la despedida. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a aprender otro. Hay otras palabras para despedirse también. Por ejemplo, a ver, les voy a poner una palabra en forma de verbo. Ustedes pueden identificar.
esto? ¿Alguien sabe? Ir. ¿Vemos? Es el verbo El verbo ir. ir, ¿no? Ir. Un punto. Sí, ir. El verbo ir. Verbo ir. ¿Ya? Una característica de las palabras en Aymara, cuando es verbo, terminan siempre en aña, uña, iña. Esto puede ser i, puede ser u. ¿Ya? Uña, iña, ahora que estamos viendo, digamos. Aña es el ir, ¿ya? El verbo ir. Entonces, a partir de esta palabra yo puedo conjugar, pero no nos vamos a aprender todavía a conjugar, sino vamos a aprender cómo se despide con estas palabras. Con ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice Sarja. ¿Han escuchado alguna vez? Aquí el último. Esto es Sarja. ¿Ya? Me voy. Vamos, ¿no? Me Vamos. voy No, me en voy. forma No, singular. me voy. No, me voy en forma singular. Me voy. ¿Ya? Sarja. Me voy. ¿Ya? En forma singular. ¿Queda claro? Sí. ¿Ya? Sarja. Me voy en forma singular. Ahora, esto mismo. Sarja. Ñani. Sarjañani. Vámonos. Exactamente. Vámonos. ¿Ya? Vámonos. ¿Ya? Sarjañani. Ahora hay otro. Lo mismo, significa lo mismo. Mira. Ay, que hay un error. Voy a borrar para que se vea mejor. Sarjab Hañani. ¿Han escuchado? No. Vámonos. Ya significa exactamente que el segundo, Sarjañani, Sarjab Hañani. Tal vez la diferencia está en que aquí, Un conjunto. esa es la diferencia. Aquí puede ser plural, por ejemplo, yo puedo estar aquí acompañado con alguien, Sarjañani, vámonos, ¿no ven? Pero esto, Sarjab Hañani, se utiliza para varias personas, ¿sí? Somos un grupo, digamos, de 20, ¿no? Sarjab Hañani, ¿no? Entonces me refiero a todos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Ambos sigue siendo plural. Para pluralizar en los verbos en Aymara se utiliza esto. Ya luego aprenderemos. ¿Ya? Entonces, como es verbo, estamos pluralizando nada más. ¿Ya? Entonces, Sarjab Hañani significa vámonos, pero en plural. Sarjañani igual. Puede ser 2, 3 personas reducidas, ¿no? Generalmente 2. Sarjañani, ¿no? Vámonos. ¿No? Ahora el Sarjab Hañani, vámonos todos, más o menos así. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, mira, hemos visto con la palabra sarjaña tres formas de despedida. ¿Sí? Ahora hay otro, mira. Aquí voy a escribir. ¿Están viendo la pantalla, verdad? Sí. Sí. Sarjabha. Aquí hay una A. Voy a borrar para que se vea mejor. Ahora sí, ¿logran ver? Sarjabha. ¿Ya? ¿Nos vamos a ir? Sarjabha. Nos vamos a ir. Nos vamos, ¿no? Nos Vamos. vamos. Por ejemplo, imagínense. Escucha entrecortado, dice. Voy donde mi mamá. De mí y por mi esposa más. ¿Me dejo entender?
¿No se escucha? No, Nada. no se Es la escucha. señal. Nada. Hola, Es hola. la señal. Ahora sí. Hola, Ahora hola, sí. ¿ahora sí? Sí. Sí. Ya. Muy bien. Entonces decía, Sarjabham, esto es una plural, Nos van. está con diéresis. Entonces, es una despedida de otro más. Me explico. Decía, yo voy a visitar con mi familia, mi esposa y mis dos hijitas, voy al campo donde mi mamá, ¿ya? Y al final me tengo que venir a la ciudad, entonces yo le digo, ¿no? Sarjabha, ¿qué le estoy diciendo? ¿Alguien puede traducir? Nos van. Vamos. Nos estamos yendo, nos estamos yendo. Exacto, Sarjabha, nos estamos yendo, ¿no? Entonces me estoy despidiendo de mí y por parte de mi familia. Eso es otra variante de las despedidas. Sarjabha. Igual en plural. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está claro. Muy bien. Ahora, aquí mismo yo puedo hacer la variante. Aquí arriba voy a poner, ¿ya? Voy a volver esto. Voy a poner la variante del último que hemos visto. ¿Ya? Ceniza. Mira. Sarjabha ñani. Sarjabha ñani. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, nos iremos. Vamos todos. Nos iremos. Específicamente significa eso, ¿no? Sarjabha ñani. Significa vámonos todos. ¿No ve? Todos. ¿No? Esas son algunas variantes de lo que sería Ese la es Sarantañani. despedida. Ahora, Sarantañani, ahorita vamos a ver eso. Eso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Está claro. No, todo bien, ya te Ya. Ahora, Sarantañani como tal, no. Sarantañani. Sarantañani, ¿no? Ñani, ¿ya? ¿Qué significa? Ir. Estaremos yendo. Caminaremos. Estaremos ahí. Caminaremos, iremos, eso significa, ¿ya? En algún caso puede ser como despedida, pero generalmente no, ¿no ve? Sarantañani. ¿A quién puedo decir de esa forma? Vamos caminando. Alguien cercano, una familia. Un amigo. A una segunda persona. A una segunda persona tal vez, ¿no ve? Como dicen, pero vamos, o sea, no me he despedido de nadie, ¿no ve? No me he despedido de nadie, ¿no ve? Estamos en el camino, ¿no? Estamos descansando. ¿No ve? Ahora sí, vamos caminando, ¿no ve? Sí. ¿Me dejo entender? Sí. Vamos yendo, ¿no ve? Ese es Sarantañani, ¿ya? Entonces, en algunos casos se puede utilizar como despedida, pero generalmente no, ¿ya? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Se entendió despedidas? Sí. Ya te chiri. Muy bien. Ahora tal vez para algunos va a ser complicado memorizarse todo eso, pero hay algunos que hemos dicho que es común. Por ejemplo, hikisiña, ¿no ve? Hikisincama, ¿no ve? Entonces, eso apréndanse. Con eso ya saben saludarse y despedirse. ¿No ve? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, vamos a hacer una pequeña conversación. Mira. Yo puedo hacer ya una pequeña conversación en base a lo que hemos aprendido, los saludos y las despedidas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, asking uru kipan, ¿eh? Entonces la contestación también, ¿eh? Asking uru kipan ay, hilata, kuyaka, no sé. Kun hamastas o kamisaki, ahí contestará, digamos, waliki, ¿no? Waliki, ¿no? Y aquí yo puedo decir, ya waliki, con majiki sin cama, ¿no?
¿Ya? ¿Y qué significa? ¿Ve? La contestación, aquí también lo mismo, mai, ¿no? Después de la vocal, ¿no? La y. ¿Y qué significa mai, hilata? ¿No? ¿Y qué significa kuyak? ¿Y qué significa mai kuyak? ¿No? ¿Qué significa mai? ¿No? La contestación. ¿No? ¿Logran ver? Entonces, de esa forma ya tenemos una pequeña conversación. A ver, ¿quién quiere conversar en base a esto? Gata. Ya, a ver, cuya kitita sasuti. María. Ya, María. Ya, María. Aski urukipan kuyaka María. Aski urkipanay yatichiri. Kamisaki kuyaka María. Waliki hilata yatichiri. Walik, como hikisinkam kuyaka María. Hikisin kamay yatichiri. Muy bien, ¿vieron? En base a esto, ya más o menos tenemos una pequeña conversación. Entonces, poco a poco ya vamos a ir avanzando y vamos a ir completando el cuerpo, ¿no? Pero siempre el saludo y la despedida, ¿no? Saludo, despedida. No se van a olvidar para nada. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, eso con el tema de lo que serían los saludos. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Se escuchan? Sí, Sí, sí. sí, se escucha. Y a ti, Chile. Muy bien. Bien, entonces, ahorita no me da para poder hacer grupos. No entiendo muy bien estas funciones todavía en celular. Entonces, vamos a aprender pronombres personales, ¿ya? Entonces, hasta aquí las despedidas. No se van a olvidar para nada, ¿ya? No se van a olvidar. ¿Ya? Ahora vamos a aprender pronombres personales, ¿ya? Pronombres personales. En Aymara, sutilantinaca, ¿ya? Creo que no me entra, ¿no? Sutilantinaca, junto, ¿no? Sutilanti. Sería pronombre. Pronombres personales en plural, sutilantinaca, ¿ya? En castellano tenemos, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? En Aymara, de la misma forma, tenemos los pronombres personales, ¿ya? Los pronombres personales. Entonces, por ejemplo, yo, ¿no? En Aymara, Naya. Naya, Juma. Exacto, ¿no? Yo, tú, sería Juma. Él o ella. Ella. Upa. Ay, caray, estoy equivocado. Jupa. Nosotros, Hiwasa. Voy a poner sí. Nosotros, Hiwasa. Ya. Estos 4 vamos a aprender hoy día. Mañana o el lunes vamos a completar el resto, ¿ya? Estos 4, ¿sí? ¿Tú, Jupa, también? ¿No es Upa también que él y ella? Me confundí. Bueno, me confundí. Él o ella, ¿ya? Nosotros. Ya, ahí está. Naya, Juma, Jupa, Hiwas, ¿ya? Estos 4 son los más comunes, pero hay otros más en plural que vamos a aprender el lunes, ¿ya? Ahora bien, siempre vamos a utilizar los pronombres personales, por tanto, estos 4 sí o sí tienen que aprenderse, ¿ya? Naya, Juma, Jupa, Hiwas. ¿Ya? Hiwas. Naya, Juma, Hiwas. ¿Ya? A ver, practiquen, ¿no? No hay complejidad, ¿no? Naya, Juma, Jupa, Hiwas. Solamente tiene que recordarse qué significa, por ejemplo, Juma, ¿no? Es tú, ¿no? Jupa.
¿no? En ella. ¿Sí? No me Entonces, acuerdo. esto es importante. ¿Sí Ya o te sí? quiere, Aprender. ya te ¿Sí? quiere, ¿Sí? ¿Escucho? es Juma o Juna, con N o con M, ya te quiere. M. M, ya. Gracias. No más. Kuma. ¿Ya? Naya. Naya, Juma, Jupa, Jiwa. Ahora, no siempre va a estar en ese orden, ¿no? Entonces, tiene que aprenderse, tiene que memorizar, ¿no? Yo puedo decir tú, Juma, ¿no? Él, Jupa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto básicamente vamos a utilizar en todo, en todas las conversaciones vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar. Entonces, importante aprenderse. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya han copiado? ¿Ya se han memorizado? Sí, Atichiri. Ya, muy bien. Entonces, como tenemos tiempo todavía, vamos a aprender los demás también, ¿no? Ahora, hay uno que es su variante de esto, ¿no? Hiwasa Nanaka. Ahora, ven, este es N por si acaso, ¿ya? Nanaka. Nanaka viene, por ejemplo, de Naya, ¿no? Naya, Nanaka. Ahora, Nanaka también significa nosotros, ¿ya? También significa nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Nanaka y Hiwasa? La diferencia está en la inclusividad, ¿ya? Uno es incluyente y otro es excluyente. Ejemplo, esto digamos que es una cancha de vóley, ¿ya? Aquí hay jugadores, aquí también hay jugadores. Cuando digo Hiwasa, me refiero a todos. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Cuando yo digo Hiwasa, me refiero a todos los jugadores de la cancha. ¿Ya? Ahora, cuando digo Nanaka, me refiero a una parte. ¿No? Sería, ¿no? Yo estoy aquí. Yo soy Los jugadores. Entonces digo, Nanaka Atipapa, ¿no? Nanaka Atipapa. Me estoy refiriendo a mi equipo y estoy excluyendo al resto. Sí. ¿Me dejo entender? Me voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que esto es un aula, ¿ya? Un curso, ¿ya? Yo soy aquí el profesor, ¿no? Y aquí están mis estudiantes. Entonces vamos a armar dos grupos para hacer la clase, o no sé, para una actividad. Yo voy a conformar un equipo con ellos, ustedes son otro equipo. Entonces yo digo Nanaka, Humanaka. Ahora estamos viendo Nanaka. Entonces Nanaka nosotros es excluyente. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende cuándo se utiliza el Nanaka? Sí. Sí, Atichiri. Ya, muy bien. Entonces, Nanaka, nosotros, excluyente, plural. Ahora, Nanaka, Humanaka. ¿Qué sería Humanaka? Ustedes. Ustedes, porque Huma Ustedes. simplemente esta es tú, ¿no ven? Tú, pluralizado, ¿ven? Naka. Entonces significa ustedes. Humanaka, ustedes. ¿Ya? Humanaka, ustedes. Ahora, ¿cómo se diría ellos, ellas? Upa, Naka. Jupanaka. Hupanaka. Muy Upanaka. bien. Hupanaka. Hupanaka. Creo que se entiende, ¿no? Tal vez mi letra no se entiende bien. ¿Ya? Entonces vamos a decir Nanaka, Humanaka, Hupanaka. ¿Ya? Ahora también podemos pluralizar el Hiwasanaka, ¿sí o no? Sí, ¿no ve? Pero no es necesario, ¿no? Porque ya tenemos el Nanaka, significaría básicamente lo mismo, ¿no ve? Hiwasanaka, ¿no? Nosotros. Se podía pluralizar. Pero hasta aquí estos 7, importante aprenderse. Ya, tal vez estos 3 últimos no vamos a ver con mucha frecuencia, simplemente cuando es plural, ¿no ve? Pero el resto de los 4 primeros
sí o sí vamos a ver en todo momento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan de los pronombres? Amuyaseti, ¿está claro? Waliki. Waliki. Muy bien. Yati Bien. Chiri, disculpe, ¿puede volver a repetir, por favor, el significado de nanaka, humanaka y upanaka? Por favor. Nanaka simplemente hemos dicho que es excluyente, ¿no? Significa igual nosotros. Nanaka es nosotros. Hiwasa también es nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Hiwasa y Nanaka? Hiwasa, digamos, es que esto es una aula, ¿no ves? Que conforma por dos grupos. Cuando digo Hiwasa, me refiero a todo el grupo, a todos, incluyente. Ahora, cuando es Nanaka, me refiero a un pequeño subgrupo en el cual también me estoy incluyendo yo. Nanaka. Estoy excluyendo al resto. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende la diferencia entre Hiwasa y Nanaka? Hatichiri, más o menos como decir, este grupo, así, No, todos ¿no? Este grupo podría ser, pero en este caso tú te estás excluyendo. Tú formas parte de ese grupo. Yatichiri sería todos Mi nosotros. grupo. Ya, nosotros. Significa Todos nosotros. nosotros. Pero estamos excluyendo a la otra parte. ¿Me dejo entender? Sería Hiwasa, entonces. Sí, para todos. Upanaka. Pues Hupanaka es simplemente ellos, ¿no? Ya. Primero Tengo una veremos la pregunta. diferencia entre Hiwasa y Nanaka. A ver. Hiwasa hemos dicho todos, ¿no ve? Todos. Incluye a todos. Todos. ¿Ya? Ahora Nanaka pregunta, solamente se refiere Yatichiri. a una parte. Sí, adelante. ¿El Tacpacha es lo mismo? Atapachas es todo, pero ya no es pronombre personal. Y el Taqueni. Taqueni todos, igual, no es pronombre personal, significa todos igual. Ya, muy bien, gracias. Waliki. ¿Alguien, ¿se ha entendido la diferencia entre Hiwasa y Nanaka? Sí, Hisa. Ya, ahora Huma es de tú, ¿no ve? Huma, Naka, a ustedes, simplemente plural. ¿No ve? Ahora Jupa es él o ella, ¿no ve? Jupa, Naka, ellos, ellas. ¿No ve? Entonces simplemente el Naka estamos utilizando que significa para pluralizar. ¿No ve? Entonces de eso se van a acordar cuando quieran decir ellos. Entonces, sí, podría ser. Sí, hemos dicho hace un momento, ¿no ve? Yatichiri, el Nayanaka no se ocupa. Aquí está Nanaka. Ahí está. Esto viene de Nayanaka. Naya. Waliki. Nanaka. ¿Ve? ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? No, Yatichiri. Yatichiri, y cuando decimos estamos aprendiendo, digamos, estamos. Ya. Ahí no utilizamos pronombre. ¿Puede volver a repetir? Se escucha entrecortado. Cuando Se escucha entrecortado. reemplazamos al nombre, ¿no ve? Por eso decimos pronombre personal. Por ejemplo, yo puedo decir, hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Me van a decir si se escucha ya bien? Ya. Lo anterior no se le he escuchado, Hatichiri, estaba entrecortado. Hola. Yatichiri? ¿Ya me escuchan, pero ya bien? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bien, entonces decía, el pronombre personal utilizamos cuando reemplazamos al sujeto, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el ejemplo que me ponían? Todos nosotros. Pachani, ¿cómo era? Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. ¿Hay sujeto? Hay, pero es implícito, ¿no ve? No es explícito, ¿no ve?
Entonces, tal vez, nosotros estamos tal vez aprendiendo. sería, eso, muy bien, nosotros estamos aprendiendo. Eso sería, ahí sí tiene el sujeto explícito. Entonces, cuando decimos nosotros estamos aprendiendo, se traduciría Hiwasanakaj yatekasiptanua, o Nanakaj yatekasiptua, ¿no? Dependiendo del contexto. ¿Ya? Ahí sí, pero si solamente digo estamos aprendiendo, yatekasiptua, nada más. ¿No ve? Traducimos así, literal. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Entonces, estos pronombres utilizamos cuando tenemos Otra vez se entrecorta. Chiri, otra vez, no se le entiende, recortado. ¿No ve? Por ejemplo, el... Hola, hola. ¿Me dicen si se escucha? Hola, hola. Ahora sí, de nuevo. Ya te Chiri, puedes repetir, se le escucha entrecortado. Entonces, puede poner el juega. Por favor, apaguen sus micrófonos. Juega. Entonces, aquí está el sujeto. ¿Qué? Acceda a la tela, hija. Son sus micrófonos. Por favor. Micrófonos. Se los está escuchando, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, aquí está el juega. ¿No? El juega. Aquí está el sujeto. ¿No ve? Entonces, aquí, ¿cómo se dice el? Se dice jupa. Ay, perdón. Ahora ya no tengo pizarra. Jupa. Anati. Anatoski. No revelo pantalla, Chiri. Ya te Chiri, sugiero si no continuar el lunes, porque la verdad con lo que se corta no se está entendiendo muy bien el avance. Hola, hola. Hola, hola. No se preocupe, el lunes, de todas formas, vamos a repetir, ¿ya? No se preocupe. Entonces, ahí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Pero igual vamos a empezar desde los pronombres, desde lo más básico, el día lunes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo está algo? claro, Yatichiri. Es claro que el agua de río seca. Una Muy bien. pregunta. Muy bien, entonces, sí, adelante. Las despedidas he escuchado que dicen Sí, escucho. Saragua también. Saragua, eso es voy, o voy a ir en todo caso eso. ¿Ya? Ya. Saratati, ¿no? Gisa, Saragua, ¿sí? Saragua. Ah, Saragua, en todo Saragua. caso, a ver, voy a escribir, en todo caso significa específicamente, déjeme ver, no hay mi pizarra. ¿Dónde está mi pizarra? Ahí está. Entonces, Saragua ¿ya? Esto específicamente... No hay buena señal, Yatichiri. Se escucha intermitente. No sé si a mí nomás me pasa. No, Sarati, Cortados. ¿no? Sí, voy a ir. ¿Ya? Paciencia, pues, colegas, ya ha dicho el maestro, tenemos que entender que no hay señal y el lunes va a repetir, ha dicho. Sí, el lunes continuaremos. El lunes continuamos, ¿ya? Que estén muy bien. Feliz fin de semana a todos. Gracias, Yatichiri. Chao. Gracias, igualmente. Yatichiri. ¿Qué se encama?